Viene lo que es el plato fuerte, hermano. Viene el plato fuerte acompañado del postre y la chicha. Así que no se pierda, ni siquiera quiero pedir algo, ni respiren en este momento. Este es el momento sagrado, no vamos a distraernos. Puede que el enemigo lo distraiga con la llamadita del teléfono, con el simple mensaje. Cancele todo eso, mi hermano, y prestemos atención a lo que el Señor quiere decir para nosotros en esta tarde. Que sabemos que es lo mejor de lo mejor. Con nosotros, el hermano José. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Si está en su corazón, le invito a que le demos un fuerte aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Bendito sea su santo y glorioso nombre. Como lo pueden ver, tengo la garganta un poco afectada, pero nada detiene la palabra de Dios. Amén. No detuvo a los apóstoles en medio de tanta persecución, ni a Pablo encerrado en una cárcel, y la va a detener por una garganta afectada. No puede ser. Que el Señor nos ayude. Hermanos, les invito a que me acompañen al Salmo 1. Cuando lo tienen, me dan un fuerte amén. Pueden tomar asiento. Este pasaje tipifica el final de los justos y de los pecadores. Mientras leía este pasaje, me llevó al libro de Levíticos, donde se hacían sacrificios de animales para la expiación de los pecados. Se ofrecían cabras, ovejas, becerros para poder expiar el pecado del hombre. Esto trajo como consecuencia que el hombre se acostumbrara a pecar deliberadamente. Cometo mi pecado y llevo mi sacrificio para expiación del mismo. En el libro de Isaías, el Señor nos dice: ¿de qué me sirve la multitud de sacrificios? Hastiado estoy de los holocaustos, de los incensios, de las lunas nuevas, de las fiestas solemnes. Todo lo habían convertido en un ritual, pero el pecado no se apartaba de la vida de ellos. Dios le dice en el mismo libro de Isaías: aprendan a hacer el bien, restituyan al que está agraviado, hagan justicia con los huérfanos y encárguense de las viudas. En palabras simples, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si yo puedo amar a un ser humano que veo todos los días, eso garantiza que yo amo a Dios. Y consecuencia de eso me va a alejar del pecado. Amar a Dios, amar a mi prójimo, querer el bien para los demás. No puedo convertir el hecho de venir al templo en un simple ritual. No puedo convertir mi forma de vivir en una monotonía que pienso que le agrada a Dios. Y es lo que lamentablemente está pasando con la vida de muchas personas. Han perdido el respeto por las cosas del Señor. Pensamos que porque andamos con una Biblia en las manos, tenemos una salvación garantizada. Mi comportamiento, mis acciones, mi trato a los demás, mi altar en privado, mi vida a solas con el Señor, ¿cómo anda? ¿Qué estoy haciendo? He transformado en esto en una visita de los miércoles, los viernes y los domingos. ¿O vengo con pleno gozo a adorar al Señor?
Cada vez que yo hago la lectura de la palabra bíblica, eso me lleva a un momento de reflexión y pienso que le pasa a todos los que estamos aquí. En esa reflexión siempre hay cuestionamientos. Yo siempre he dicho, ¿cómo aprendo si no pregunto? Tengo que preguntarle al Señor por lo que no entiendo. Y ese cuestionamiento me lleva a profundizar un poco más lo que estoy leyendo. Para los que me conocen, mi estilo de prédica, mi forma de llevar la palabra, siempre la inicio con algunas interrogantes que no deben ser respondidas. Eso lo hago a manera de una reflexión inicial sobre la palabra entregada por el Señor. Y la pregunta que me hice a mí inicialmente fue la siguiente: ¿seré verdaderamente bueno? Y le pregunto a ustedes, hermanos, ¿ustedes se consideran verdaderamente buenos delante de Dios? Les repito, hay personas que porque andan con la Biblia y se conocen un par de versículos, piensan que tienen la salvación asegurada o que están sentados a la diestra del Padre. Hemos llegado a esos puntos. Esto no es un secreto. Hemos visto lo que han pasado en muchas congregaciones. Y si yo fuera tan bueno como pretendo, como creo, preguntaría lo siguiente: ¿usted nunca ha mentido? Sin querer, mentira buena, mentira piadosa, mentira rosada, póngale el color que usted quiera, la simbología que usted quiera, sigue siendo mentira. Pecado delante de los ojos de Dios. Por eso que el hombre no pacta con Dios, Dios pacta con el hombre. Usted le puede prometer al Señor que si le concede tal cosa, usted va a venir todos los domingos a las 10 de la mañana. Y sucede que ese día hay un tranque y usted llegó a las 12. Ya le falló al Señor, ya le mintió al Señor sin querer, pero es una mentira. Usted llegó a las 12. Usted nunca se ha quedado con algo que no es suyo. Las plumas. Me presto una pluma, me la llevé sin querer queriendo, pero finalmente me la llevé. Y el problema no es que me la haya llevado. El problema es que cuando llego a mi casa reconozco que no es mía y no la devuelvo. ¿Estoy robando o no estoy robando? Pecado delante de los ojos de Dios. Hermanos, hermanas, ¿a usted nunca se le ha desviado la mirada detrás de una mujer? Hermanas, detrás de un hombre. El problema no es que se desvíe la mirada. Tú puedes dejar que los pájaros vuelen en tu cabeza, pero no que se aniden en ella. La persona pasó, te llamó la atención, no hay ningún problema. El problema es seguir hasta el Super 99. Ahí es donde radica el problema. Ya eso no fue una mirada casual. Ya eso es algo que usted permitió. Y saben una cosa, hermanos, siempre decimos el enemigo. El enemigo no tiene nada que ver con eso. Es una decisión suya. Usted decidió que esa situación se diera. Si usted se para en la mañana y va al balcón de su casa, a la azotea, y está la vecina bañándose, y por casualidad la vio, por casualidad usted estaba pasando por ahí,
No hay ningún problema. El problema es que usted se pare el día siguiente a las 6 de la mañana. El problema es que usted quiera ver a Betsabé el día siguiente, sabiendo que tiene un esposo. Y si eso está sucediendo, doble rodilla y pida perdón porque está pecando. La Biblia dice que si usted aborrece a su hermano, usted es un homicida. Y los homicidas no tienen parte en el reino de los cielos. ¿Hay o no hay peleas dentro de la iglesia? Hay hermanos resentidos. Hay hermanos que no tienen la capacidad de perdonar. Y lo llevan por mucho tiempo. Y me pregunto cuántas veces me habré costado permitiendo que el sol se ponga sobre mi enojo, sobre mi ira, sobre mi arrogancia, porque tengo que ser arrogante para ir en contra de la palabra de Dios. Mi falta de comprensión, mi falta de perdón y de misericordia. ¿Cuántas veces lo habré hecho? Mi oración nocturna será escuchada bajo esta situación. ¿Será del agrado del Señor mi comportamiento? Y no hablo de solamente estar enojado con los hermanos de la iglesia, con tu esposa, con tu hermano, con tu vecino, con las personas allegadas a ti. Y es el caso que se da. Y lo viven muchos cristianos, no es un secreto. No es ningún secreto. Hay dos malos consejeros para el cristiano. Uno es la ira. La ira te lleva a cometer locuras, a decir cosas que tú no quieres decir, a expresarte, a manifestar maldición con tus labios. Los labios del cristiano están hechos para bendecir a los demás, no para maldecirlo. Dos malos asesores para el cristiano: la ira y el miedo. Dos puntos extremos. Una te lleva a hacer locura y la otra no te deja hacer nada. El miedo te hace perder la fe. El miedo no te hace entender que no eres tú el que estás aquí en el altar. Es Dios el que está en el altar. Es Dios el que le está hablando al pueblo. Yo soy un recipiente muy honrado del que el Señor me utilice. Pero es el Señor el que le habla a la iglesia, no el personaje que está en el altar. No somos absolutamente nadie. Somos un recipiente utilizado por el Señor. Y así podemos hacer un abanico surtido de todos los pecados que existen. Hay una variedad enorme. Pero usted es el que decide si quiere caminar en esa vía del pecado. Pero le pido que se tranquilicen, no se paren, no se vayan, que esto se está poniendo bueno ahora. Tranquilicémonos. No nos levantemos del puesto. Mateo 12:30 dice: por eso os digo que se perdonará todo pecado y toda blasfemia, pero no se perdonará la blasfemia en contra del Espíritu Santo. No todo está perdido. Tenemos oportunidad de arrepentimiento. Tenemos oportunidad de hacer las cosas correctamente delante de Dios. El pecado está en nuestra naturaleza, es parte de la carne, heredado por Adán y Eva, que en su momento le preguntaremos por qué se dio así. Pero nadie puede decir que no es pecador.
Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Y el que dice que no es pecador hace a Dios mentiroso. Hay una parte que me llamó mucho la atención en Mateo 10, 17, 18. Dice que el joven rico le pregunta a Jesús, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solamente Dios. Cuando yo vi ese pasaje, yo dije, estamos en problemas. Estamos en serios problemas. Porque si el mismo Jesús estableció que no lo llamaran bueno, un hombre que no cometió pecado, que murió en la cruz por llevarse los pecados nuestros, y dijo, no me llamen bueno. Eso es para preocuparse. Si el mismo Jesús estableció que él no era bueno sino su Padre, nosotros estábamos en serio problema. Pero precisamente el hombre que dijo eso, Jesús, entra en acción. Él se ofrece como sacrificio. Ya no es un becerro. Ya no es un carnero. Ya no hay que hacer un holocausto. Él se ofrece como sacrificio vivo para el perdón de nuestros pecados. Y dice que rompe el velo y nos da acceso al trono de la gracia para el oportuno socorro. El mismo que dijo, no me llamen bueno, fue el mismo que hizo el sacrificio por cada uno de nosotros. ¿Qué tan agradecido debo estar yo con Dios? No merecemos nada. Estamos aquí justificados por el sacrificio de Cristo, no por nuestras acciones, no por lo que yo hago, no por cuánto predique, no por cuánto cante, no por cuánto conozca la palabra de Dios. Es bueno conocerla, es bueno, pero hay que vivirla. No me garantiza nada tenerla debajo del brazo. Me garantiza vivirla, vivir las instrucciones del Señor para llevar una vida de acuerdo a sus propósitos. Y en medio de todo esto sabemos que hay dos clases de pecadores. El pecador que acepta que es pecador y el pecador que no lo acepta. Y lamentablemente dentro de la iglesia hay pecadores que no aceptan que son pecadores. Más lo acepta la gente del mundo. Fíjese. Usted le pregunta a un drogadicto, ¿tú estás bien delante de Dios? Te dice no. A un privado de libertad te dice no. A una persona que anda en droga, que anda en alcohol, que anda en prostitución, te va a decir que no. Ellos lo aceptan. Pero hay miembros de la iglesia que no aceptan su situación pecaminosa. La ocultan como que tú le puedes ocultar algo al Señor. Todo lo que tú haces al oculto va a ser manifiesto en algún momento. Téngalo por seguro. El Señor no puede ser burlado. Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestro pecado, Dios es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero debo aceptar mi situación pecaminosa. No puedo vivir arrastrando una mentira. Una mentira que va a ser comprobada en cualquier momento. Total arrepentimiento, cambio de actitud, vida nueva en Cristo, esforzarnos día con día, salir de la monotonía que piensa que nos va a salvar. No. Tengo que vivir una vida agradable a Dios.
Tengo que preocuparme por las demás personas. Ya yo no tengo que sacrificar un carnero. Dios hastió de eso. Yo no tengo que prender incenso en mi casa. Dios me mandó a restituir al que está caído a través de la palabra, con la guía del Espíritu Santo. Me pidió que me preocupara por el huérfano y por la viuda, por las personas que andan en problemas y situaciones difíciles. Vivimos un mundo confuso. Vivimos un mundo que va a una velocidad que muchas veces no entendemos. Un mundo que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Entonces tiene que haber un cambio de actitud en mi persona. Tiene que haber un cambio de actitud en la iglesia. ¿Hasta dónde da nuestra fe? ¿Hasta dónde podemos llevar nuestra fe? Los discípulos fueron perseguidos, fueron maltratados y finalmente murieron por amor a Cristo. Hay personas en otros países muriendo por el amor a Cristo. La hermana decía antes que nosotros somos un país bendecido. Usted se puede parar en un bus y usted predica y nadie le dice nada. Usted puede sacar un megáfono y salir allá afuera y predicar la palabra de Dios con toda libertad. Dios ha bendecido este país. Pero ¿hasta cuándo, hermanos? Llegará el momento que habrá persecución para todos. La palabra de Dios va a empezar a limitarla. Es más, la Biblia van a empezar a prohibirlas. Y como usted no tenga grabado esto en su mente y en la tabla de su corazón, vamos a estar en problemas. Dinámica muy buena la de antes. Mencióneme un versículo bíblico de memoria. Siempre uno se aferra a un versículo. Hay un versículo que es el tuyo. Es el versículo que tú mencionas en todo momento, en toda oración. Es el versículo que te fortalece. Es tu versículo personal. ¿Cómo puedo estar en la iglesia sin saberme un versículo de memoria? Y no estoy criticando a ningún hermano. Estoy pidiendo que se esfuercen. Esfuércense. Un paso más. El Señor está dispuesto a dar. Pidan sabiduría. El Señor está dispuesto a darla. Pidan comprensión de la lectura. Señor, ayúdame a comprender lo que estoy leyendo, a entender tu palabra, a tenerla en mi corazón, a vivirla plenamente, sin vergüenza, no avergonzándome del Evangelio, sino viviéndolo y haciéndolo parte de mi vida. Pero debe ser una decisión tuya. El pastor, los ministros, vamos a predicar. Vamos a llevar la palabra. Pero hay una decisión que tú tienes que tomar. Y hacerla urgente en tu vida. Urgente. Siempre vemos lo que está pasando afuera en el mundo. Las guerras. Los cambios de personalidades. Ahora hay hombres que se sienten mujeres. Mujeres que se sienten hombres. Otros se sienten burro, gato. Dios santo. La Biblia dice varón y hembra lo creó el Señor. No hay otro género. Dice que hay 33 géneros diferentes. Mentira. Mentira de Satanás. Hay 2 géneros. Y 31 formas diferentes de ser lesbiana o gay. Pero solamente hay 2 géneros.
Están viendo la necesidad de conocer a Dios, la necesidad de conocer la palabra, la necesidad de vivir basado en los conceptos y en los preceptos del Señor, en sus ordenanzas. ¿Que vamos a caer en medio de esta situación? Sí, posiblemente, pero Dios nos va a levantar nuevamente. El Señor nos ayude. El pasaje nos habla de bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Hermanos, antes yo le hice una pregunta a la jovencita Ciel. Pregunté lo siguiente. Yo soy un varón que vive en medio de otros varones cristianos, de mujeres cristianas. Y se presenta un problema en mi vida, cualquiera que sea, finanza, economía, familiar, etcétera. Tantos problemas que existen en el mundo. ¿A quién yo debiera pedirle consejo? ¿A alguien del mundo o un hermano de la iglesia? No, pero tenemos la tendencia de que cuando tenemos un problema, vamos donde la comadre que tiene 5 chiquillos de diferentes papás, que vive una vida desordenada y queremos que ella nos dé consejo a nosotros. Vamos donde el compadre que parrandea de viernes a domingo, vive una vida desordenada, pero queremos que ese hombre nos dé consejo a nosotros. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Los malos también aconsejan. Si no, pregúntenle a la tercera parte de los ángeles del cielo. Entonces, ¿cómo es posible que yo busque ese tipo de consejos? Hay varones que Dios utiliza, mujeres que Dios utiliza. Yo debo acudir a esas personas. No importa que yo predique. Siempre vas a tener necesidad de un hermano. Siempre vas a tener necesidad de alguien que te instruya, de alguien que te abra los ojos. Y no pasa nada malo. ¿Somos o no somos una familia en Cristo? Si yo tengo un problema, ¿a dónde debo recurrir? ¿A mi familia? Mi familia espiritual. Es la primera opción. Mi familia espiritual. ¿No puede ser la segunda? Hay personas llenas de maldad y lo sabemos. Y tenemos que tener discernimiento sobre lo que vamos a hacer con estas personas. Hace unos meses atrás una persona me pidió trabajar con él. Tiene su negocio. Y yo rechacé la oferta. Esa persona vende licor. Esa persona vende chances clandestinos. Tiene una patente. Maneja otro negocio. Pero es una figura. Yo podría trabajar en base a esa figura. Pero mi testimonio estaría bien delante del Señor. Y ese joven o la persona que me pidió que trabajara con él tiene derecho a la misericordia de Dios. Tiene derecho a que Dios toque su vida. Pero mientras no sea así, yo no puedo trabajar con esa persona. Ni estuvo en camino de pecadores. Cuando yo leí esa parte dije, ni estuvo en camino de pecadores. Jesús vino a salvar lo que estaba perdido, a entrar en medio de los pecadores. La iglesia está llamada a evangelizar, a hacer un puente para que el hombre tenga salvación. Estamos llamados a eso. Yo puedo entrar al camino de los pecadores. Lo que no puedo es quedarme ahí.
No me puedo quedar ahí. Yo no hago nada con un grupo de personas que están parqueando y tomando bebida alcohólica, no, Señor. O en un grupo de personas que están contando chistes rojos y yo riéndome de eso. ¿Qué clase de cristiano soy yo? Entonces la iglesia está llamada a evangelizar. Estamos llamados a buscar al que necesita, al pecador. Pero no tenemos que quedarnos en ese lugar. Mi lugar es la casa de Dios. Mi lugar es mi altar privado. ¿Alguien me puede decir qué es la casa de Dios? ¿Se nos olvidó, joven, qué es la casa de Dios? ¿Dónde voy a buscar la verdad? ¿En el mundo? Sino en la casa de Dios, en la presencia de Dios. Camino de pecadores, personas que andan en droga, alcoholismo, adulterio, fornicación, depravaciones, robo, mentira, homosexualismo, etc. Una gama de pecados. Ellos tienen derecho a salvación, tienen derecho a misericordia. Pero mientras no sea así, no puedo parquear con ellos. Puedo evangelizarlo, puedo llevarle la palabra, pero yo no puedo ser parte de la vida de ellos. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Silla de escarnecedores. Hay dos palabras. Hay la palabra silla y hay la palabra escarnecedores. La palabra escarnecedor significa burladores, blasfemos. ¿Se acuerdan de la apertura de los Juegos Olímpicos? Escarnecedores. Burlándose de la divinidad de Cristo, del poder de Dios. Escarnecedores del mundo. Pero dentro de la iglesia también hay escarnecedores, señores. Pablo le manda una carta a Timoteo diciendo que se cuida de los hombres, del carácter de los hombres de los días postreros. ¿Sí o no? Dice que iban a ser hombres amadores de sí mismos, ávaros, blasfemos, mentirosos, amadores de las cosas del mundo más que de Dios dentro de la iglesia. Y no me he sentado en silla de escarnecedores. Yo puedo ser un escarnecedor y ustedes están ahí escuchando. Falsos maestros, falsos predicadores. Cuando se utiliza la terminología burladores, mofadores. En nuestros términos actuales, la palabra mofador significa payaso. Ese es el término. Hermanos, si un payaso entra a un castillo, no quiere decir que se va a convertir en rey. Pero puede convertir el castillo en un circo. Puede convertir el castillo en un circo. Y todos sabemos lo que está pasando en muchas iglesias. Se han convertido en circo, en relajo, en desorden. Han irrespetado el altar de Dios. Y Dios nos manda que no nos sentemos con esas personas, que tengamos discernimiento. Y si no estudiamos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a tener discernimiento? No la vamos a pasar diciéndole amén a todo. Vamos a continuar repitiendo palabra de hombre, porque se me aprendió, se me quedó en la mente y sigo repitiendo lo mismo sin saber si es bíblico o no. Y es lo que está sucediendo con muchas personas. No abren su Biblia, no leen y andan creyendo todos los cuentos que pueden presentar este tipo de personas.
No, que vamos a traer baile congo para la iglesia. ¿Quién te dijo eso? Por favor, sea un poco sensato. Tú me vas a traer un baile congo a la iglesia. Que traigamos un baile típico a la iglesia. Baile típico. Corpus Christi en el interior. ¿A quién le bailan? Al diablo. Están los diablitos sucios. Y tú me lo vas a traer a la iglesia. Y no quiero pecar de moralista, pero hay cosas que no están bien dentro de la casa del Señor. Hay que reparar el altar de Dios. Podemos estar caminando con un altar totalmente deteriorado. Un altar que ha sido irrespetado. Pero no tengo conciencia de lo que estoy haciendo porque no leo la palabra de Dios. Sino que su delicia está en la ley de Jehová. Esto debería ser como miel en nuestras bocas. Deberíamos deleitarnos de la palabra de Dios. Deberíamos tener ese tiempo para llenar nuestras expectativas humanas. Porque como humanos tenemos expectativas, pero no quiere decir que eso es lo correcto. Dios te va a indicar qué es lo correcto. ¿Cómo lo hago si no me deleito con la palabra de Dios? Y cuando hablo de deleitarme es disfrutarlo. Imagínese su postre favorito. Usted se va a deleitar en ese postre todos los días. A diferentes horas. Debo deleitarme en la palabra de Dios y en ella meditar en 2 ocasiones, de día y de noche. A mí me pasa algo particular y más cuando tengo que predicar. Ya yo compartí eso en algún momento. Hay veces que yo estoy dormido, hermano, día y noche. En el caso de la predicación, a mí me ha tocado levantarme 3, 4 de la mañana. Porque de lo que voy a predicar o de lo que quiero entender, Dios me revela algo en esa hora. Y saben, hermano, yo tengo 53 años, a mí se me olvidan las cosas. Algo se me olvida. Yo puedo tener un pensamiento en este momento, pero si no lo escribo, pierdo el concepto. Me voy a acordar de una parte, pero no me voy a acordar de todo. Y cuando eso me pasa, y más en momentos de predicación, que he leído la palabra, he orado a Dios, me acosté a dormir, y me viene un pensamiento a la mente, estando dormido, yo me levanto y lo apunto. Y doy gracias a Dios por lo que me entregó en ese momento. Deleitarte en la palabra día y noche. Estoy en el colegio, estoy en el trabajo, estoy haciendo un mandado, estoy haciendo alguna situación humanamente. Pero mi pensamiento está en Dios. Día y noche. No cambia. No tiene variaciones, hermanos. Dice que el hombre que hace esto, que se deleita de la palabra de Dios, es bienaventurado, dichoso, gozoso, un hombre alegre, en medio de situaciones difíciles. Continúa con ese gozo. La alegría es eventual, la alegría se acaba, pero el gozo que Dios te da es permanente. No importa por qué situación tú estés pasando o estés viviendo. Los apóstoles se gozaban aún estando presos. Pablo y Silas oraban y cantaban himnos dentro de la cárcel. Y hubo un estruendo, dice la palabra. Rompió cadenas, abrió puertas. Gozándose en la palabra.
Yo rompo cadenas, abro puertas con la guía del Espíritu Santo y el poder de Dios. Lo importante de gozarse en la palabra. Somos bienaventurados, hermanos. No somos cualquier cosa. ¿Sabe cuál es el problema del cristiano actual que ha perdido su identidad? No sabe ni quién es. Yo soy un hijo de Dios. Punto. Un hombre utilizado por Dios. Un hombre guiado por el Espíritu Santo. Porque si yo no estuviera guiado por el Espíritu Santo, hermano, tenlo por seguro que no me paro aquí. No lo hago. Y ya lo he dicho en muchas ocasiones. El día que yo sienta que yo esté mal delante del Señor, aunque me toque predicar, yo le digo a Simón, no voy a predicar. No lo hago. Yo no voy a venir al púlpito a manifestar cosas humanas, a manifestar mi ira, a manifestar lo que sé de otro hermano. No, el púlpito no se hizo para eso. El púlpito está hecho para traer la palabra de Dios, sin adulterarla. El peligro del predicador, el peligro del ministro, es que de lo que tú hagas aquí depende la salvación de muchos y la tuya propia. Como ser humano puedo cometer un error. Podría cometerlo. Pero yo estoy llamado a rectificar. Nadie sabe lo sensible que es traer la palabra de Dios. La dedicación que uno tiene que ponerle a tener ese encuentro con el Señor. A buscar lo que verdaderamente Él quiere transmitirle a ustedes. Lo que inicialmente me quiere transmitir a mí, porque el ministro es el que toma primero. Si alguien se siente apaleado, ofendido, porque la palabra puede ser dura en algunos momentos, téngalo por seguro que el ministro fue el que recibió primero. Dice que el hombre que puede cumplir con estas cosas, de no buscar consejos de malos, de no andar en camino de pecadores, de no sentarse en silla de escarnecedores, de deleitarse en la palabra de Dios día y noche. Dice que será como un árbol plantado junto a corriente de aguas. Hermano, ¿te han visto los árboles que están cerca de los ríos? Son árboles frondosos, fuertes, llenos de raíces. Así seremos nosotros. Esos árboles son frondosos y fuertes porque están nutridos de todos los minerales que hay en el agua. Nosotros seremos fuertes y frondosos porque estamos nutridos de la palabra de Dios. Estamos llenos del Espíritu Santo. Tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo para todos los pasos que damos dentro de la iglesia. Todos. Usted no puede venir a cantar aquí si no tiene llenura del Espíritu Santo. Usted no puede venir a hacer la lectura de la palabra si no tiene lectura del Espíritu Santo. No puede venir a hacer la oración inicial si no tiene la llenura del Espíritu Santo. Todo lo que hacemos aquí, el Espíritu Santo tiene que estar involucrado. No hacemos nada por voluntad humana. Nada, hermanos. Y váyase con ese concepto en su mente y en su corazón. El principal invitado en este lugar, el Espíritu de Dios. Dice que da su fruto a tiempo. La Biblia establece que todos vamos a dar frutos. Todos debemos dar frutos. Diferentes cantidades, pero al final todos vamos a dar frutos. Eso lo dice la Biblia, no lo dice el hermano Montenegro. Que da su fruto a tiempo, sus hojas no caen. Un árbol fuerte puede tener cambio por los climas, puede tener cambio por las estaciones, primavera, verano, otoño.
Pero esas hojas no van a caer. Y si caen van a volver a salir. Los árboles retoñan. Siempre va a ser un árbol verde, frondoso, con sombra suficiente para abrigar a los demás. Así es el cristiano. Usted tiene que tener sombra suficiente para abrigar a todo el que lo necesita. Y todo lo que hace prosperará. Tu vida espiritual, tu ministerio, tu trabajo, tu vida familiar, tu vida con los vecinos, todo va a ser próspero. Todo. No vas a tener carencia, no vas a tener necesidades. El Señor en ningún momento prometió hacerte rico. Prometió estar contigo y cubrir todas tus necesidades. Y yo soy fiel testimonio de eso. El Señor no me ha abandonado por ningún momento, a pesar de las circunstancias, a pesar de los momentos difíciles. Dios ha estado ahí. Y Dios se ha mostrado en mi hogar, en medio de mi familia, en medio de los hermanos de la congregación. Siempre. El Señor no falla. Falla el humano, falla el hombre, pero Dios no falla. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. No tienen fortaleza espiritual. ¿Se acuerdan de la pelucita que volaba por ahí que uno decía que era brujita? La pelucita del algodón, del lino, de la lana, la hoja seca. No tienen peso espiritual. Cualquier viento los levanta. Un árbol frondoso aguanta cualquier viento. El viento sopla y lo mueve, pero ahí está. Son como las palmas que hay en las playas. Cuando hay huracanes, esas palmas se mueven y casi caen, pero se vuelven a levantar. Así es la vida del cristiano. Fortalecido en el Espíritu Santo, fortalecido en la palabra de Dios, fortalecido en su fe. Y no nos damos cuenta en muchas ocasiones de lo que posiblemente estamos despreciando. Por tanto, dice que no se levantarán los malos en el día del juicio. Usted quiere salvación. Trabaje por su salvación en vida. Después de muerto no se puede hacer absolutamente nada. ¿Se acuerdan? Muevan la piedra. Hay que mover esa piedra. Jesús la podía mover. Pero Él le dijo a las personas, muevan la piedra. Yo vengo a hacer el milagro. Yo vengo a resucitar el muerto. Pero hay una parte que ustedes tienen que hacer. Una parte que es decisión de ustedes, libre albedrío. Que por cierto, cuando tú lo piensas bien, el libre albedrío no nos sirve de mucho. No se levantarán los malos en el día del juicio. Ahí es donde se equivoca la Iglesia Católica, hermanos. Porque lo que no hicieron en vida, no lo pueden hacer después de muerto. Ahí no hay velo, ni velita, ni foto, ni rosario, ni rezo de toda la noche que puedan cambiar en algo la salvación de esa persona. Y de que todos vamos para juicio, todos vamos. ¿Cómo peleaste por tu salvación? ¿Qué hiciste mientras estuviste vivo? ¿Cuánto anhelaste estar cerca de Dios? ¿Cuánto lo anhelamos en este momento? Esa cercanía con el Señor,
cuando suenen las trompetas. Queremos estar allá. Queremos estar en ese lugar con el Señor. Compartir la mesa con el Señor. No ser un invitado, sino una parte más de ese reino. ¿Cuánto lo anhelamos? ¿Cuánto nos esforzamos? ¿Cuánto lo meditamos? ¿Cuánto está en mi corazón querer estar cerca de Dios? ¿Alguien tiene familia en el extranjero? Sí, aquí hay personas con familia en el extranjero. Muchas veces extrañamos a esas personas. Queremos estar cerca de ellos. Queremos darle un abrazo. Es una parte de nuestra vida. Posiblemente crecimos con ellos. Posiblemente un hermano, una mamá, un padre. Anhelamos estar con esa persona. ¿Por qué no anhelar estar con Dios en algún momento? No seamos como estos hombres del Antiguo Testamento, creyendo que con sacrificios iban a tener expiación de los pecados. No creamos que por conocerme toda la palabra y predicar bonito voy a ser salvo. No lo creamos. No me va a hacer salvo el predicar bonito. Me va a hacer salvo vivir la palabra de Dios. Y eso en toda la faceta de la iglesia. Cada persona tiene una responsabilidad en este lugar. Cada persona. Y ninguna responsabilidad es más importante que la otra. Ninguna. Tu responsabilidad es tan importante como aquel que barre, como aquel que construye, como las mujeres que están en la cocina. Es la misma responsabilidad dentro de la casa del Señor. La forma de vida, cómo está mi corazón inclinado a la presencia de Dios. Cómo hago las cosas para Dios, con gozo, con alegría, con el deseo de agradarle. Cómo me voy a mi cama todos los días, perdonando al hermano, tratando de llevar las cosas en paz. Son cosas que el Señor demanda de su iglesia. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, dice la palabra, perecerá. Dice la Biblia que el alma que pecare morirá. Dios conoce el camino de los justos. Vida eterna. Promesa de una nueva Jerusalén. Estar con el Señor. Gozar de su presencia. Dentro de la iglesia solamente hay dos manojos. El trigo y la cizaña. Dice la palabra que no pueden ser cortados antes, tienen que ser cortados juntos. Pero el granero se quedará con la espiga. La espiga pasará al granero, que es la vida eterna. Y la cizaña será quemada. Ese es el final de nosotros. El final de Jesús, del pecador. El final de lo que pudo ser estado de vida. Cuando muere la persona, todo lo cotidiano, y la ropa de Dios, el dolor de pegar a vida. Solo la boca, todo más nada. Tiene que ser todo como ordenada para como es, como tiene que intentar equivocarse el comportamiento de la iglesia del creyente.
Efesios 11:12 nos dice: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, porque delante de todo va a ser en evidencia. Debería dar vergüenza de ellos en las murmuraciones, en los chistes rojos, participando de películas que son incorrectas, oyendo música desagradable al Señor. Se han dado que esa música actual no oye absolutamente nada, todo es inmoral, todo es incorrecto. Y los gente que ponen a los niños pequeños a escuchar ese tipo de canciones, de músicas dañinas. Muchos padres se ríen. Muchos padres son alcahuetas de una situación como esa y después dicen: ¿por qué mi hijo creció así? Si eres cristiano, hombre o mujer, estás llamado a llevar a tus hijos, a llevarlos a la presencia de Dios, no a confundirlos, no a permitirles cosas que no son del agrado del Señor. Y que el niño se va a poner bravo, sí, que se ponga bravo, pero la autoridad están criando a los niños de hoy en día con esta situación de que yo no quiero ser como era mi papá o como era mi mamá. En mi tiempo el psicólogo era el palo o la correa. Ese era el psicólogo y era bueno. Porque cuando te metían un buen correazo, a ti te daban a hacerlo. Eso te corregía de una vez, hermano. No, bueno. Puedo corregirlo. Pero puedo permitirle que se quede hasta las 11 de la noche viendo televisión. Puedo permitirle que escuche la música que él quiera. Puedo permitirle que baile como a él le da la gana. Señor, ¿te has visto cómo bailan los niños hoy en día? ¿Te has visto eso? Eso es sorprendente. Cómo las madres visten a las niñas, parecen mujeres ya. No parecen niñas. Antes una niña jugaba con la marca hasta los 14 y 15 años. Y los varones jugaban con la calita y el trompito y el guacho hasta los 15, 16 años. Eran peladitos mentalmente. ¿Qué está pasando con la juventud de hoy en día? No, me echamos la culpa. No lo del diablo. La culpa es suya. Por no hacer su trabajo, por no hacer lo correcto, por no guiar a ese niño a la presencia de Dios, por ser permisible. La palabra permisible es dañina, aún dentro de la iglesia. Cada uno tiene una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad. Nuestras acciones, nuestro proceder, es un ejemplo para el mundo. ¿Qué ejemplo le estamos dando al mundo? ¿Qué ejemplo verdaderamente le estamos dando al mundo? Cuando podemos entender, podemos entender lo que dice Malaquías 3:16. Dice el Señor: el día que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. El hijo que está de mal, el hijo que no hace nada, al hijo que le sirve. Entonces volveré y discerniré la diferencia entre lo justo y lo malo. Solamente el hijo que le sirve a Dios puede distinguir la diferencia entre lo justo y lo malo. Cuando verdaderamente estás al servicio de Dios, cuando tu corazón está comprometido con Dios, cuando tus acciones se comprometen con Dios, tu vida entera está comprometida con Dios. No soy un hombre de miércoles, viernes. Mi vida entera está comprometida con el Señor. Cuando vamos a entender eso, vamos a entender el versículo. Vamos a entender lo que Dios quiere para nosotros, lo que Dios quiere con su iglesia. El deseo de Dios siempre ha sido y será que el hombre sea salvo.
Yeah.